Queridos amigos, hay historias que hay que contar como son. La quiebra de Noticias 1, que desaparece del aire los fines de semana, ha sido propuesta de mil maneras distintas y han dicho que es que cayó sobre Noticias 1 la guillotina de la censura estatal y de las persecuciones. Digamos la verdad. ¿De qué vivía Noticias 1? ¿Quién nos quiere contar la historia? ¿Sergio o Demar? ¿Cómo eran los contratos de Noticias 1 con Minchirrinchi? Digámosle al país la verdad. O ambos, doctor Londoño, porque la historia es bastante larga y están los contratos que revela el portal El Expediente de nuestro colega Rugeles, en donde se destapan estos contratos, por ejemplo, uno entre el Ministerio de Agricultura y CMI, contrato a razón de 1.020 millones de pesos al mes para el año 2014. Es decir, a una tasa increíble, la mermelada, mejor dicho, en su máxima expresión. Mire, en total son 15.000 millones de pesos que se le pagó según el portal. Perdón, le corrijo. Señor. 16.000. 16.000 largos. Sume bien. Son más de 16.000 millones de pesos. Okay. Lo que se le pagó de parte del gobierno Santos al noticiero de Noticias 1, a Yamid Amad, mejor dicho. Que se leamos por este contrato, objeto, leamos el objeto del contrato, porque eso no es para hacer publicidad, que uno dijera, no, es que Noticias 1 está hablando... Sí, leámoslo. CMI Televisión se obliga para con el ministerio a prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para fortalecer la gestión del conocimiento y a través del desarrollo de la difusión de acciones de comunicación, de la implementación de la política de generación de ingresos y capacidades productivas dirigidas al pequeño productor rural, contribuyendo al mejoramiento del impacto de las políticas públicas y el bienestar de la población rural. Ese es el objeto de un contrato. Yo aquí tengo el de otro, que pues muy en el mismo sentido. CMI Televisión se obliga para con el ministerio a prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para difundir las acciones a favor del sector agropecuario que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contribuyendo al aumento del impacto de las políticas públicas. Free Press. Otro objeto, prestar servicios en actividades orientadas a la difusión de las políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la provisión de información a las comunidades rurales y urbanas para un mejor aprovechamiento de la oferta institucional. Esto lo que quiere decir que en gran parte lo que emitía en este momento el noticiero CMI no eran noticias, sino eran Free Press de parte del Ministerio de Agricultura. Es decir, la negación de la libertad del periodista. Porque el periodista está obligado por 1.000 millones de pesos al mes a aplaudir y a difundir los éxitos del Ministerio de Agricultura. Obviamente ninguna crítica, obviamente ningún análisis objetivo, porque estaba comprado por 1.000 millones de pesos mensuales. Oigan pues, 1.000 millones de pesos mensuales para difundir los programas de gobierno y los éxitos de Minchirrinchi. Hubiéralos o no los hubiera. Por Dios, ¿esto qué es? Claro, y es que no era pauta, ¿no? Aclarémosle a nuestros oyentes. Esto no es un contrato para pautar, para que aparezcan comerciales del Ministerio de Agricultura, no. Esto es un contrato para comprar la línea editorial de CMI. La línea editorial de CMI comprada por 1.000 millones de pesos mensuales. Bueno, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, vaya usted a saber cuántos otros contratos como los del Ministerio no hay, ¿no? Eso era el Ministerio de Agricultura. Entonces, como eso se acabó, Noticias 1 se quebró y tenía un rating sencillamente lamentable. Hablan de menos del 1%. Bueno, no importa cuál fuera. Y nos encantaría que estuviera al aire y que difundiera su pensamiento, el que tenga. Pero por Dios, esto, medios de comunicación comprados por el gobierno. Otra cosa es que nos den pautas para difundir esto o aquello específico, un mensaje lanzado a los colombianos para destacar alguna realidad objetiva como pauta. Pero hagamos una... Pero comprar el editorial, comprar el pensamiento de un medio de comunicación a 1.000 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes saben lo que es eso? Pues vea, doctor Fernando, aquí hay dos situaciones. A través de Canal 1 se emite CMI Noticias, que es de lo que estamos hablando en este momento, que es el programa de Yamid Amad, y también se emite Noticias 1, que es el otro noticiero, que ese es el de la señora Cecilia Orozco, Daniel Coronel. Daniel Coronel.
Sí, estamos hablando de dos situaciones distintas. Quienes han dicho que salen del aire por falta de pauta en estos momentos ha sido Noticias 1, el noticiero de toda la vida de Daniel Coronel. Quien no ha dicho nada todavía, porque no, pues yo no lo he visto, no sé Sergio, ha sido Yamid Ahmad y su noticiero. Que no, de hecho, aún no han dicho nada, ¿cierto? pero se quedaron sin esta mermelada. Evidentemente, con el cambio de gobierno se quedan sin esta mermelada. Además, los dos se quedan sin mermelada. Claro, y esta mermelada viene por cuenta de Minchirrinchi, por cuenta del entonces ministro Iragorri. Y eso que no hemos contado hablando de Minchirrinchi, los billones de pesos que Minchirrinchi tenía en contratos a dedo en todo el país. Los 3.1 billones. Sí, señor. Esa es una información que nos han prometido, nos han quedado mal con la información, pero la tendremos y la daremos. 3.1 billones de pesos. Y esto es el presidente de uno de los partidos políticos que están buscando los votos de los colombianos. No, pues que no puede ser. Esto fue una noticia nacional en el año 2016 y 17, donde se revisó una serie de contratos y se encontró que en el Ministerio de Agricultura, manejado por el doctor Iragorri, se había comprometido el 93.9% de los recursos del ministerio en una cantidad de contratos a dedo, lo que pues obviamente raya con lo que dice la norma, ¿no? La norma dice que de manera excepcional se entregarán a dedo los contratos, que es una forma coloquial de decirlo. Y lo normal es que haya concurso, ¿no? Que la gente se presente, que haya proponentes. Pero pues en este caso no. Dios mío. El amigo. Los contratos a dedo en el ministerio del señor Iragorri equivalían a 92.85% de la contratación total, lo que no deja de ser curioso y muy raro, porque pues vuelvo y le digo, la norma dice todo lo contrario. La excepción no es la regla general. ¿Y dónde está el procurador? ¿Y dónde está el Contralor General de la República? ¿Dónde están? El Contralor se queja, es que necesito facultades preventivas o precautelativas. Él las llama de una manera o de otra. Lo que quiere es coadministrar el país. El señor el Contralor. Bueno, muy bien, pero ahí tiene una realidad. La realidad es la pauta publicitaria, que no es pauta publicitaria, la compraventa de un medio de comunicación de Noticias 1 y los contratos de Minchirrinchi. A ver, Contralor, ¿por qué no cumple su deber? En lugar de estar hablando tanta paja y de estar pidiendo una reforma constitucional o legal dramática, constitucional tiene que ser, volver al control preventivo de la Contraloría General de la República. Sí, constitucional, claro. Bueno, y si por aquí llueva, por allá no escampa, porque tenemos una compañía que tiene el contrato más grande del SENA, que se llama Indra. ¿Quién es Indra en España? ¿Quién nos cuenta? Pues esos están enredadísimos también. En España, pues la noticia que tenemos es precisamente esa, ¿no? Que han tenido bastantes enredos en España. Pero no está ligada a un mega escándalo de corrupción en España. Sí. Precisamente hay un escándalo inmenso con Indra en España. Pero por corrupción. Por corrupción, por supuesto, por corrupción, sí. Bueno, y ese es el contratista del SENA. Pues mire, publica el expediente, dice... Vamos para allá. Bueno, muy bien. Publica el expediente lo siguiente, mire usted. ¿El expediente es de quién? De Gustavo Rugeles. Muy bien. ¿Qué dice el expediente de Indra? Dice que esa firma española que dirige en Colombia a un exfuncionario del gobierno Santos debe responder por el desvío de 14 millones de euros. ¿Les parece pequeño el escándalo? No, pues imagínese. 14 millones de euros. Bueno, para ser exactos, 14.3 millones de euros. ¿Y quién es el exfuncionario del gobierno de Santos? El exfuncionario se llama Walid David Jalil, exfuncionario barranquillero que perteneció y que estuvo vinculado al gobierno Santos. Muy bien. Entonces, otra pata que le nace al cojo y Santos ahí. Santos ahí, impertérrito. Pero esta compañía contratada para servicios de tecnología al SENA, cuando estaba en administración del SENA el señor Alfonso Prada. Recuerden ustedes que salió en medio de un escándalo y de unas denuncias en su contra por temas de corrupción, preciso, ¿no?
¿Recuerda usted unas denuncias que hizo? ¿Quién Claro. sería la niña Marisabel Pero Nieto? la que salió del SENA contando la verdad. María Andrea María Nieto, Andrea sí. Nieto. María Sí, Andrea Nieto, sí, señor. Y sobre eso no ha pasado nada. No, nada. Porque y ahí el hay muchos contralor, nombres que el se contralor barajaron. es un hablador de paja, pidiendo facultades para hacer prevención, es decir, para coadministrar, es decir, para volver a la corruptela de la Contraloría en años en que los contralores se iban para la cárcel. ¿Ustedes recuerdan los nombres de los contralores que terminaron en la cárcel? No. ¿No? A ver, Kiko Becerra, el de Valledupar, el señor Escayón, el señor David Turbay, alguien nos está faltando. Fueron cuatro contralores terminaron en la cárcel por cuenta de estas facultades que quiere otra vez el Contralor General de la República, hablando paja en lugar de ir a estas realidades. ¿Qué pasa con el SENA? ¿Qué pasa con Minchirrinchi en los contratos del Ministerio de Agricultura? ¿Qué pasa con los contratos de Minchirrinchi con Noticias 1? A ver si eso lo puede hacer. Es decir, comprar un medio periodístico, comprarlo, no es comprar pauta publicitaria, no, es comprar la orientación periodística de un medio. Eso es lo que dice el objeto del contrato. Aquí lo tenemos a la vista, lo estamos viendo ante nuestros ojos atónitos, estupefactos, y eso por 1.000 millones de pesos al mes. Y el contralor, tranquilo, el contralor Pipe es como se llama, ¿no? Felipe Córdoba. Sí, Felipe Córdoba. Pipe. Doctor Pipe. Londoño, pero no solamente hablamos de la Contraloría, que, bueno, a propósito, tiene un presupuesto inmenso para tener la capacidad para investigar esto rápidamente, porque acuérdense ustedes, maneja más de 400.000 millones de pesos al año. Pero, bueno, dejando eso a un lado, no solamente la Contraloría, la Fiscalía, la acéfala Fiscalía, ¿dónde está? Que sigue acéfala porque no hay terna y porque no hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tengan un quórum al que el presidente le crea para poderle mandar la terna. A ver, pues, a cuál de sus íntimos amigos, los amigos de la barra, va a nombrar de fiscal, sin saber derecho penal. Ya no lo advirtió. Penalista en la Fiscalía General de la Nación, no. ¿Para qué? Eso es una innovación. Yo digo que también en una sala de cirugía es bueno tener un especialista en economía naranja y no un gran cirujano. La Fiscalía General de la Nación tiene que haber un gran abogado penalista, un gran criminalista, que tenga también capacidad de organización y de manejo y de lo que quieran, y que se asesore bien en materia administrativa, pero tiene que saber de qué está hablando. Pero el presidente de la República parece que quiere de fiscal a un amigo de la barra que no barrunte en materia de derecho penal. Eso no puede ser. Sería un gran Me error. parece- Sí, pero el me parece a no mí. presenta la terna, pero el presidente no presenta la terna. Es que el presidente también tiene responsabilidad en Pero eso. es que tenemos una crisis institucional que no tiene precedentes. La terna que se la presenta a la Corte Suprema de Justicia enredada en todo lo que alguien se pueda imaginar se pueda llamar corrupción, ¿no? Porque ya son cuatro magistrados. Sí. 4 magistrados. Claro. A ver, recordemos sus nombres. Entonces tenemos primero al presidente Francisco José Ricaurte, Sí, señor. tenemos a Gustavo Malo, Sí, tenemos a Bustos, sí. y el último que sigue en Canadá. que sigue en refugiado, Canadá, sí señor. Y el La último, maravilla, vinculado la a las maravilla. investigaciones, es el señor Tarquino. Viviendo en Canadá con la platica que se robó en Colombia desde la Corte Suprema de Justicia. Y ahora Camilo Tarquino, Sí, señor. Ahí están los que era el que decía que para qué iban a fallar eso en derecho. No, que había que recordar la cosa política y por eso se necesitaba unanimidad. Hombre, por favor. Entonces, ante esta Corte Suprema de Justicia, la que tiene todos estos cuestionamientos, es ante la que hay que presentar la terna para un fiscal general de la Nación. Un fiscal general de la Nación que tendrá por tarea también investigar y seguir más bien las investigaciones por el famoso cartel de la toga. Creo que los intereses son poderosos y muy grandes. Hágame el favor. Y eso explica la demora para que ellos conformen, llenen la vacante de 5 puestos, iba a decir curules, 5 puestos, prácticamente lo mismo, ¿no? 5 puestos para poder poner a los 5 magistrados que hacen falta. Bueno. No, o sea, saben que quien elijan como fiscal No. general de la Nación va a ser el que los va a investigar. Los va a investigar. Entonces van a buscar un amiguito o alguien bien inofensivo.
Alguien absolutamente incapaz de entender qué es un proceso penal y una investigación criminal y una política criminal, y que no sepa definir el delito, según Mesger, ¿no? La acción típica, antijurídica y culpable. Ni siquiera eso lo saben estos que están aspirando a ir a la terna del presidente Duque para que los elijan nada menos que jefes de la instrucción criminal en Colombia. Por Dios, por Dios. Bueno, que la señora Vicky Dávila reveló unas grabaciones supremamente dicientes. Sí, la columna de Vicky Dávila este fin de semana es básicamente la transcripción de unas grabaciones más que dicientes, completamente escandalosas, ¿no, Demar? Pues mire, la periodista Vicky Dávila dio a conocer en su columna del fin de semana unas grabaciones exactamente de una interceptación a Andrés San Miguel y a Esteban Moreno, dos de los empresarios vinculados. Empresarios entre comillas. Sí. Vinculados a toda la investigación de Odebrecht y el dinero y ingreso de dinero a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. En esas conversaciones se habla del giro de 3.850 millones de pesos para la reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Y también en esas transcripciones se puede leer perfectamente el pánico que tiene, la intranquilidad ante la carta del expresidente Uribe y Pastrana cuando le piden a la Fiscalía que averigüe qué fue lo que pasó con esos dineros que se triangularon. Y recuerdan ustedes a Sancho, recuerdan ustedes BDBO, recuerdan a Gistic. Bueno, todos estos están involucrados y esta grabación deja en evidencia eso y la preocupación que tienen porque además el futuro político del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se puede haber afectado con todo el escándalo. Bueno, yo vi otras grabaciones de una funcionaria de Odebrecht cuando le decía a su jefe, no, ¿de Odebrecht o de Pacific Rubiales? De Pacific Rubiales. Pacific Rubiales. Sí, señor. Que le decía, bueno, pero es que con estos 2.000 millones ya completamos 11.000 millones de pesos que le hemos dado a Juan Manuel Santos. Hágame el favor. Bueno, ahí están las grabaciones. Ahí están las grabaciones. Los publicó RCN este fin de semana, sí señor. Tenemos que conseguirlas para que mañana se la demos a nuestros oyentes. Pero de nuevo, no hay IAs que valgan, no hay procuradurías, fiscalías, no hay nada. El procurador también está pensando en la presidencia de la República y el contralor en el poder preventivo y no hay nadie que esté cumpliendo su deber. Eso no pues existe. A propósito de eso, las pruebas se acumulan y mejor dicho, ya es decir, está absolutamente probado el ingreso de esos recursos a la campaña de Santos. Y aquí no pasa nada. A propósito de la corrupción que lo que genera es desprestigio en Colombia, doctor Fernando, le damos una repasada a la columna magistral del doctor Juan Lozano, director de Noticias RCN para el fin de semana. La columna se titula Desprestigio generalizado. Los colombianos no están creyendo en nada ni en nadie. Peligrosa situación. Y es que hace una radiografía, si les parece lo comentamos, de lo que sale en la encuesta Gallup número 132 del mes de agosto del 2019, donde los que tenían mejor imagen en el país ya no la tienen. Y empezamos por algunos de ellos, si les parece. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Dice el doctor Juan Lozano que logra a duras penas un 51% de imagen favorable, niveles que no había tenido jamás en 20 años de medición. Habla del Congreso de la República con uno de los niveles de desfavorabilidad más altos de la historia, 75% de nivel de desfavorabilidad. Habla de las fuerzas militares que siempre tuvieron un muy alto nivel de favorabilidad, hoy se ubica solamente en el 58%. Bueno, un drama. Sí, o sea, porque todos los días le hacen un escándalo, todos los días se vuelven contra las fuerzas militares porque saben dónde pegar. Y ni hablar de las cortes. Bueno. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo el poder de la justicia en general? ¿Qué favorabilidad tiene la administración de justicia en Colombia? Mire, la imagen negativa de las cortes está de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia. No, en general. Un 53%. No. ¿Cómo? No, claro. En general, 79% de mar. No lo estoy viendo yo, lo tiene usted en la mano. Sí, lo estoy viendo acá. Sí, el dato mío está mal. Es la Corte Constitucional la que tiene una desfavorabilidad del 53%. ¿Y la justicia en general? El ¿Lo dijo usted? 79%, sí. ¿Y la favorabilidad es del 15%? Sí, señor. La gente no cree en la administración de justicia. En los partidos políticos, pues ni hablar. Ni hablar. Ahí lo dice Juan Lozano también. También es que los partidos políticos tienen la misma desfavorabilidad
de la rama de la justicia, el 79%. Qué Y solamente horror. una imagen favorable del 15%. En el caso de los partidos políticos, solamente una imagen favorable del 14%. Los colombianos no creen en nada. Tampoco en creen en nada. los empresarios. ¿Cómo le parece? Otros que se desprestigiaron. Sí, A ver, 49% favorable contra 42% desfavorable. Frente a los medios de comunicación, la imagen favorable, que rondaba el 80%, es cosa del pasado. Hoy solamente es del 51%. ¿Cómo le parece? No, es que es una los tragedia. colombianos no están creyendo en nada. Perdieron la fe en todo, en todo. Y aquí es donde se necesita un gran liderazgo, y un gran liderazgo para las cosas esenciales, no para las cosas circunstanciales, y no se necesita aparatos, sino hechos que transformen la realidad del país. Eso es lo que el país está buscando. Muy bien, y nos vamos porque tenemos un invitado muy especial de la Universidad Sergio Arboleda, don Pedro Carmona, para hablar nada menos que del fracking en Colombia. Si no encontramos petróleo, terminamos pidiendo limosna. Entiéndanlo bien. Los ambientalistas y los comunistas y todos los enemigos del fracking. Y mañana se pronuncia el Consejo de Estado. Y los En un amigos min- que creen que pueden sembrar aguacate para poder reemplazar el petróleo, piensen una cosa. Usted no siembra un aguacate, una mata de aguacate, una pepa de aguacate, y al otro día le da aguacates. No, se demora 7 o 10 años, dependiendo de donde lo siembre. A lo sumo, sí. Bueno, Sí, y en hay un petróleo minuto. hasta de 5 años, entonces piensen, por favor. en un minuto estaremos con Pedro Carmona, director del Instituto de Energía y Petróleo de la Universidad Sergio Arboleda, sobre este tema vital para el futuro de Colombia. Señores, si no encontramos petróleo y lo tenemos que empezar a buscar ya, estamos perdidos. En este momento, el país empieza a tener una crisis de balanza externa y una crisis en el déficit de cuenta corriente sin precedentes, sin precedentes. Pedro Carmona estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad y les hablábamos Al oído. al oído.